Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a una edición más de Las Leyes y Usted, el día de la fecha, viernes 26 de julio del año 2019, con muchísima información en este programa, desde el punto de vista jurídico, legal, político, todo lo que tiene que ver con el enfoque social, igualmente aquí en Las Leyes y Usted. El día de la fecha, una jornada muy fría en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. No obstante, está llegando el invitado, él es el constitucionalista, profesor doctor Hugo Estigarribia. Ya está en contados minutos llegando a la programación de Las Leyes y Usted para hablarnos sobre qué, sobre el tema del día de la fecha, el cual va a versar sobre lo que es el enfoque constitucional de toda la actualidad política del Paraguay, todos estos temas de gran relevancia, la suspensión del senador paraguayo Cubas, Enrique Riera, lo que tiene que ver igualmente con el tratado, el acuerdo que se hizo entre la República del Paraguay, el Brasil. A priori, a escondidas, el 24 de mayo se había firmado un acuerdo constitucional en el cual se habrían pactado precios, situaciones y todo lo que tiene que ver con la hidroeléctrica Itaipú. Y tenemos al respecto ya nomás, señor director, la placa ilustrativa de qué es la situación y la realidad de lo que se da en torno a el tratado, el cual el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habría consignado con su par del Brasil. Lo repito, en fecha 24 de mayo ya se dio esto, pero recién ahora, en esta semana del mes de julio, está saliendo a la luz y tenemos que entender lo siguiente y vamos a hablar ya desde el punto de vista técnico, jurídico, con números. El Brasil paga al Paraguay guaraníes 13 por cada kilowatt hora. ¿Qué significa esto? De lo que produce la hidroeléctrica, el Paraguay recibe por cada kilowatt hora 13 guaraníes. Pero el Brasil, a causa del tratado, el cual se encuentra vigente y debe de ser renegociado en el 2023, vende precio mayorista guaraníes 276 por cada kilowatt hora. Y aquí está justamente la inequidad que se da en torno a los acuerdos que supuestamente anualmente siempre las repúblicas venían administrando en torno a lo que es la Electrobras del Brasil, la entidad administrativa, igualmente su par en Paraguay, lo que es la Administración Nacional de Energía y Electricidad. Entonces, vemos que hay un desfasaje total entre lo que el Brasil paga al Paraguay y lo que el Brasil vende a precio mayorista. Y al contrario tenemos, si Paraguay lo vendiera a precio mayorista, debería de recibir 2.200 millones de dólares por año. Pero con el precio que paga Brasil, Paraguay recibe cada año 102 millones de dólares. Aquí está la disyuntiva, señor, señora, aquí está el caracú, todo lo que se da en torno al análisis fáctico jurídico que hoy vamos a estar desarrollando. Igualmente, en definitiva, en el análisis se desprende que el Brasil queda cada año con aproximadamente 2.000 millones de dólares. Mucho dinero que pertenecería al Paraguay y el consumidor paraguayo. O sea, usted, yo, todos los que consumimos la energía aquí en la República del Paraguay pagamos 300 guaraníes por cada kilowatt hora. Imagínense la diferencia entre 300 guaraníes y 13 guaraníes que recibimos por cada kilowatt hora de la República Federativa del Brasil. Es lo que tiene que ver con esta noticia que está invadiendo las redes sociales. Igualmente ayer una protesta que se daba, varios detenidos en amenazas en torno a tortura, a maltratos físicos. Estuvimos igualmente con lo que tiene que ver el departamento de prensa de Lobo TV cubriendo todo a la respectiva de lo que se da en torno a esto que vamos a debatir en este programa, el cual siempre tenemos que tener en cuenta para el televidente de Las Leyes y Usted. Aquí la Constitución Nacional, la Carta Magna, es la ley fundamental de la nación. Y a partir de ello se desprende todo tipo de análisis y todo tipo de reglamentación, de ley, de aplicación y lo que se da fundamentalmente en torno al artículo 138 de la Constitución Nacional, que el ciudadano puede defender sus derechos
y puede manifestarse y reprimir al usurpador por cualquier medio a su alcance. Entonces, este es el articulado constitucional que vamos a estar debatiendo igualmente con el profesor Dr. Hugo Estigarribia, el cual desprende una serie de aristas y un análisis categórico de lo que el ciudadano puede y no puede hacer en torno al manifestarse, y a partir de allí la intervención policial, los alcances que se tiene, igualmente todo lo que se da en torno a lo que pasa con lo que es el tema de la movilización de la Policía Nacional. Ayer veíamos igualmente tanquetas, veíamos mucha aglomeración de policía, mucha protección en torno a Muro Villaroga. Eso sigue vigente. Allí hay una concentración policial muy importante en torno a lo que se está dando para el día de mañana. Igualmente se prevé una movilización ciudadana frente a la Administración Nacional de Energía, frente a la ANDE. Se va a reunir la ciudadanía. Hoy, al mismo tiempo, en el Poder Legislativo, los senadores estaban estudiando desde diferentes puntos de vista lo que fue la firma de este tratado, y nos hacemos eco en torno al análisis jurídico que debemos de primar y desarrollar en este programa, el cual lo único que respecta es la legislación y la aplicación de la misma. Tanto el presidente de la República, a nuestro criterio, muy personal mío, está siendo evidentemente de un tiempo a esta parte mal asesorado. Pero él no se da cuenta que es, al final de cuentas, a él, al quien la ciudadanía pide el reclamo correspondiente, pide la rendición de cuentas de qué es lo que se está haciendo en torno a la soberanía energética del Paraguay. Nos hacemos eco igualmente de lo que decía el diputado Carlitos Rejala, que manifestaba en sus cuentas: tanto nos odia Mario Abdo, tanto no quiere al pueblo paraguayo, que a escondidas nuestras va a firmar un tratado, un acuerdo en el cual nada más y nada menos se cede la soberanía energética como manifestaba. Igualmente se tiene que tener en cuenta aquí que el presidente ya dio un respecto acerca del acuerdo que se trató, y lo que él quiere en principio, según el análisis que se tiene al respecto, es el de preparar el camino, el de preparar todo lo pertinente para que ello se pueda negociar sobre bases firmes y sobre bases sólidas, y que los brasileños no puedan tener un resquicio en torno a tener algo, una prerrogativa para llegar a una conclusión de que el Paraguay no sea beneficiado y no se pueda renegociar el acuerdo en términos igualitarios. Pero hoy día lo que se tiene en cuenta es lo que veíamos en la placa ilustrativa. El Paraguay solo recibe 13 guaraníes por cada kilowatt hora y está pagando el ciudadano 300 guaraníes. Entonces, lo que se da en torno a ello es la injusticia en torno al pago final del consumo, que es el cual el ciudadano preocupa. Aquí lo que nosotros sentimos es la disyuntiva de que el ciudadano está preocupado. ¿Por qué? Porque toda esa plata, todo ese dinero, el cual Mario Abdo en todo este tiempo va a querer justamente justipreciar al Brasil de que el Paraguay va a pagar, que el Paraguay no va a recibir, que el Paraguay está pagando lo mismo que ellos, siendo que el consumo es totalmente diferente y los números son diferentes. Allí está la antilegalidad que todo esto está primando, y tenemos que tener en cuenta igualmente de que se hizo supuestamente a escondida de la parte técnica. No se le avisó a los técnicos, se están filtrando audios en los cuales los técnicos fueron totalmente sacados del enfoque administrativo legal del cual deberían de haber participado. Esta semana el presidente de la ANDE renunció, al mismo tiempo el gerente de la ANDE. Entonces hay justamente una rescadilla de todo lo que se da en torno a este acuerdo que se hizo público esta semana, y el cual vamos a estar versando desde el punto de vista constitucional qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Igualmente tenemos lo que fue la renuncia en torno a estas, en primer término, el senador Enrique Riera lo que hace es acepta lo que realizó en torno a la agresión física para con el senador paraguayo Cubas, y al mismo tiempo pide él su suspensión
por el término que el Congreso al final de cuentas resolvió que fue de 60 días sin goce de sueldo, y por una cuestión de analogía injusta a nuestro criterio, igualmente resuelven lo mismo para con el senador paraguayo Cubas, siendo de que él fue el agredido físicamente, no obstante, en lo que se da en torno a la cuestión mediática, en lo que se da en torno a la reacción verbal a lo que para el Congreso fue una tentativa por parte del senador paraguayo Cubas a la reacción física de lo que fue el senador Enrique Riera. Entonces se dio la determinación de la sanción de 60 días en torno a los mismos. Y acá tenemos el documento del Congreso Nacional, Honorable Cámara de Senadores. Tenemos que este documento fue dirigido al senador Blas Antonio Llano, presidente honorable de la Cámara de Senadores. Presente, tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente de este alto cuerpo legislativo, con el cual, a fin de proseguir el proyecto de resolución por el cual se sanciona con suspensión de 60 días sin goce de dieta al senador de la Nación paraguayo Cubas Colomés, la presentación del referido proyecto es con el objeto de aplicar la sanción correspondiente de acuerdo a lo que establece la Carta Magna, artículo 190, por los hechos de público conocimiento acaecidos en la sesión de fecha 18 de julio del 2019 por la inconducta por el senador paraguayo Cubas. Acciones como estas no se deben repetir que ocurran dentro del recinto parlamentario, que dañan terriblemente la imagen de la honorable Cámara de Senadores. Como representantes del pueblo, ante esta Cámara debemos ser dignos de desarrollar el ejemplo, ser tolerantes y guardar el decoro. Es lo que está firmado en torno a la fecha 22 de julio del 2019. Esto justamente un grupo de senadores manifestaban, y a partir de ello se dio el análisis fáctico jurídico, y lo que se denota igualmente en torno a la ciudadanía es que el senador paraguayo Cubas también había caído en torno a una trampa. ¿Por qué? Porque él ya venía de una suspensión primaria de 60 días sin goce de sueldo. Apenas duró un mes en el Congreso y lo vuelven a sancionar. Él vuelve a caer en una rencilla con situaciones personales que involucran a la familia del senador Enrique Riera, por un lado. Por otro lado, se vio justamente la reacción enérgica de él, se llegó a los golpes, al daño físico, y es allí donde el mayor perjudicado dentro de todo esto es ¿quién? El senador paraguayo Cubas. ¿Por qué? Porque el día de la fecha se están desarrollando temas importantísimos de gran relevancia en torno a lo que tiene que ver con el Itaipú, la entidad binacional, la mayor riqueza que tiene el Paraguay en torno a recaudación, y el senador paraguayo Cubas se encuentra como sancionado sin voz ni voto. A partir de ello también igualmente hacemos extensivo el análisis y lo que tiene que ver en torno a la información que la vamos a estar desarrollando con la abogada del mismo, la abogada Jessica Ruiz Díaz. Va a estar aquí en Las Leyes y Usted igualmente explicando todo lo que tiene que ver a quién es el suplente del senador paraguayo Cubas. Lo quieren hacer jurar a Kencho Rodríguez, sin embargo, él mismo no estaría habilitado, sería la esposa del senador la que puede reclamar la bancada. Entonces, se da una serie de situaciones que deben de ser analizadas, deben de ser justamente objeto de análisis objetivo, estrictamente jurídico y legal. ¿Para qué? Para llegar a la verdad, que al final de cuentas es lo que prima en torno a la legislación. Dice el televidente, en la ANR existe una diligencia mediocre y mezquina que tapona el cambio porque no permite personas jóvenes, más preparadas y no contaminadas con la corrupción, que pasen a ser protagonistas de primera línea. Es lo que refiere el televidente de Las Leyes. Usted están llegando los mensajes, la riqueza energética perdida del Paraguay de cara a la revisión del Tratado 2023. Esto es lo que piensa el ciudadano. Agradecemos a los televidentes los mensajes. El ciudadano lo que dice es lo siguiente: ¿qué va a pasar con todo ese dinero en todo este tiempo hasta el 2023? ¿Por qué ahora se da esta reacción de ser igualitarios para con el Brasil, siendo que siempre lo que reclamamos es que estamos por debajo de ellos en una situación
inequívoca en torno a la analogía que debe de primar y a la equidad, por sobre todas las cosas, que el Paraguay debería de tener el 50% de la energía desarrollada por Itaipú. Sin embargo, todo lo que respecta al excedente, todo lo que respecta a la producción, a las turbinas, es siempre en una situación proporcional de mayor medida para lo que es con la República Federativa del Brasil. También se habla de que Bolsonaro primó en torno a que le pasó por encima, lo hizo papilla a lo que tiene que ver con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, situaciones que se desprenden de todo esto y lo que se da hoy día es el análisis ciudadano. Y se habla también de un posible juicio político en torno a lo que es la decisión que ha tomado el presidente de la República. Igualmente el día de la fecha el Senado ponía un stand-by a todo y requería a los titulares de las entidades que acerquen toda la documentación para que ello pueda ser analizado fríamente y para poner un poco también, vale la redundancia, paños fríos a todo lo que tiene que ver con esto. Opinión personal nuestra, el presidente de la República evidentemente está siendo mal asesorado. El grupo de personas que lo rodean no están cumpliendo con su cometido. Por eso es que él está cayendo en este tipo de situaciones que lo único que hacen es enervan a la ciudadanía en torno a que ya existe una situación económica crítica. Ya se dio todo lo que es con el impuestazo. Igualmente, no existe circulantes en la República del Paraguay y con todo esto, el ciudadano que teme que la energía sufra un incremento en torno a lo que es el consumo, que tantas quejas ya hay, que tantos ciudadanos ya denunciaron que diferentes sectores consumen la energía y no les viene la factura como debería de ser. La factura en épocas de verano, sabemos que la Administración Nacional de Energía tira facturas que son con montos inescrupulosos que no corresponden al consumo. Entonces la ciudadanía ya está temerosa, está cansada y existe un hastío, como siempre venimos diciendo en las leyes y usted. Y a lo que tiene que ver con esto es lo que respecta a la equidad, lo que respecta a la Constitución Nacional, a la Carta Magna que debe de primar en todos estos detalles, y lo que se da fundamentalmente es de que la analogía no se aplica aquí. ¿Por qué? Porque la República Federativa del Brasil consume mucha más energía y tiene mucho más beneficios hoy día que la República del Paraguay. Eso es lo que el ciudadano se da cuenta, eso es lo que también con el análisis que tenemos en torno a la placa que realizamos, vemos de que no se acorda a la realidad. Y mi finado padre me decía, de la firma de Itaipú en el año 70, en la década del 70, Stroessner prometía de que en el año 2000 la energía eléctrica para el Paraguay iba a ser gratuita. Sin embargo, estamos en torno al año 2020-2019 y la energía para el paraguayo cada vez es más cara. Tenemos que ver, curiosamente dice el televidente, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro posteó en un tuit en el que se anima a Mario Abdo a continuar trabajando por nuestros pueblos. Evidentemente, el presidente Bolsonaro y toda la República Federativa del Brasil están contentos con lo que consiguieron en torno a este acuerdo firmado. Y claro, cada parte juega para sí en torno a lo que se tienen con las herramientas legales que se tienen con las herramientas jurídicas. Traicionero Marito, se te va a quemar en la plaza pública, dice otro televidente. Tampoco incitamos a la violencia. Nosotros decimos siempre de que todas estas cuestiones y lo que tiene que ver igualmente con la firma de este acuerdo es una cuestión eminentemente técnica. Yo no quiero creer que el presidente de la República haga esto en torno a una situación adrede. No puede ser que él no se haga asesorar y no entienda de que está realizando algo a escondidas del pueblo paraguayo, sin la debida rendición de cuentas, sin la debida información, que es que al final de cuentas lo que siempre venimos diciendo aquí en las leyes de usted, que en torno a lo que es la transparencia nacional, la información y la rendición de cuentas son dos pilares fundamentales. Sin embargo, un acuerdo que se firmó
sin parte técnica, el 24 de mayo del presente año, recién ahora sale a la luz y la gente quiere saber qué va a pasar. Esto ya tiene un retroceso, se puede retroceder. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ya está firmado, ya se vendió la soberanía energética del Paraguay, no hay marcha atrás con ello. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que un análisis político nos dice de que en el Senado existe un pacto azulgrana a la fecha en la cual, obviamente, el coloradismo Añetete va a jugar su partido y no va a salir en contra de su líder, que es el presidente de la República. Y por otro lado tenemos a los liberales en este sentido de que los que firmaron o los que están en ese pacto hacen una gota de silencio y no se manifiestan al respecto. Sin embargo, no es acorde con el clamor ciudadano y con lo que vemos en las redes sociales, con lo que vemos igualmente con lo que en torno a la soberanía popular, de que el pueblo está reclamando la rendición de cuentas en debida y legal forma en lo que tiene que ver con el tratado de Itaipú y con lo que tiene que ver con el acuerdo firmado. Ciudadano dice, tanto nos odia Mario Abdo que es capaz de realizar esto a escondidas nuestras, a estar en torno a lo único que tenemos como valioso y lo que siempre el paraguayo se ha jactado, que es la soberanía energética. A partir de ello se da todo un análisis y hoy aquí en Las Leyes y Usted estamos debatiendo, lo vamos a seguir haciendo con el profesor doctor Hugo Estigarribia, quien está llegando en unos minutos. El ciudadano dice, ¿cuál sería la solución a dicha problemática? Es lo que queremos saber, es lo que vamos a seguir debatiendo y analizando. Los invito a que continúen aquí en Las Leyes y Usted. Vamos a un corte, ya regresamos con más de esta programación. No se mueva de allí. Continuamos con más de Las Leyes y Usted. Bienvenido, profesor doctor Hugo Estigarribia. Lo estamos abordando, está difícil el tráfico. Sí, ¿Qué sí, pasa? sí. No, ¿Hay y mucho ahí control? cerca en Burubicharúa, que es mi camino, está cerrado y entonces no me costó llegar un poco. Bueno, nosotros nos involucramos con lo que son los mensajes. En el primer bloque te estábamos abordando, hice un pequeño monólogo en torno a todo lo que se está dando y los televidentes están ofuscados con el presidente. Eso es lo que siente la ciudadanía igualmente. Nosotros lo único que expresamos ello como medio de comunicación, igualmente nuestra función como comunicadores sociales, como abogados, es dar el punto de vista legal, el punto de vista jurídico y de tu parte lo constitucional. Me hablabas de que aquí debe intervenir el Congreso, indefectiblemente. Claro, resulta que obviamente que la ciudadanía va a estar ofuscada porque renunció un alto funcionario seguido por algunos integrantes también de ANDE, ¿verdad? Lo cual no es usual. ¿Quién renuncia a un puesto importante como el presidente ANDE si no hay una situación grave como esta, ¿verdad? Una omisión de nada más y nada menos que el presidente de la entidad eléctrica del Paraguay, ¿verdad? Que es miembro también del Consejo de Itaipú. Muy raro que se haya omitido la presencia de él en esa firma. Y sí, efectivamente, se habla de que hay gente que dice que no tiene que pasar por el Congreso. Voy a explicar por qué anteriores acuerdos tal vez no pasaron por el Congreso. No pasaron por el Congreso porque cuando es a nivel de ANDE y Electrobras, estamos hablando de dos empresas, ¿verdad? Empresa paraguaya y empresa brasilera. Están hablando de acuerdos de tarifas entre ellos. Pero cuando eso se eleva a las altas partes contratantes, ¿quién firmó el acuerdo? Firma por Paraguay el embajador ante el gobierno de Brasil. Y por Brasil firma el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ¿verdad? Entonces, para que valga lo que esta parte contratante, alta parte contratante que es Paraguay, para que valga eso, que tenga obligatoriedad jurídica, tiene que incorporarse ese acuerdo al orden positivo nacional, al derecho interno paraguayo, y para eso tiene que pasar al Congreso. Eso es lo que le va a dar la legitimidad. Claro, que tiene que ratificar, aprobar o rechazar eso. Ahí sí tiene validez. Muchos dicen, esto no modifica el tratado. No, probablemente no, es un adicional al tratado o es
tiene el equivalente a una nota reversal probablemente. Si bien la nota reversal no es lo mismo porque se envía una nota que se firma acá al otro país, etcétera, etcétera, que es el antecedente de la nota reversal de Yacyretá, que mucho tiempo se aplicó en el manejo de Yacyretá también. Entonces, desde el momento que entran las altas partes contratantes, Paraguay como alta parte contratante requiere el acuerdo del Congreso Nacional para que sea un documento válido y obligatorio para Paraguay. O si no, el gobierno estaría violando la Constitución, ¿verdad? Es más, esto de remitir al Congreso puede ser la tabla de salvación para justificar el gobierno de Mario Abdo, que es un instrumento que está sujeto, ¿no?, al Congreso. O sea, puede ser la última tabla de salvación de esto. Para entender, profesor. Entonces, cumpliendo la Constitución, y esto se debate en el Congreso, que puede rechazar. Voy a poner un paralelismo, el acuerdo Macri-Carter, ¿verdad? Muchos dicen firmados los presidentes, ¿verdad? Sí, firmados los presidentes, pero eso se remitió al Congreso y se aprobó. Se puede discutir o no que sea un acuerdo perjudicial para Paraguay porque le dimos añacuá a los argentinos sin sacar otras cosas, sí, pero homologado por el otro poder del Estado que estaba ligado por la Constitución. En este caso, no se habla de eso, pero no firmaron los presidentes, pero firmaron sus representantes. ¿Quién? El embajador paraguayo en Brasilia y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. Altas partes. Entonces, es muy importante precisar, porque algunos políticos le están dando un juego de palabras. Y es importante también decir que mi posición es netamente jurídica, ¿no? Claro, el punto de vista objetivo es lo siguiente, y para que el televidente entienda, mientras los acuerdos se firmaban entre las partes técnicas administrativas de los países, estaban de acuerdo ellos, no había ningún problema, no había necesidad de remisión al Poder Legislativo para la legitimidad del mismo. Pero hoy, cuando se remite a altas partes, que son los ministros plenipotenciarios de cada país, indefectiblemente se debe remitir de oficio o a petición, como es eso, porque aquí ellos no remitieron de oficio. No, el Ejecutivo debe remitir de oficio porque es su obligación para que el acuerdo valga. Acá el problema está en que estoy escuchando que voceros del Ejecutivo y no voceros también, gente técnica, gente que estuvo, dice que esto se hace todos los años y que nunca pasa por el Congreso. Yo escuché la opinión una opinión bastante calificada, ¿verdad?, de James Spalding, que fue director de Itaipú, que dijo esto, pero es que a lo mejor lo que nos está considerando Jimmy, pues Jimmy se le dice cariñosamente, es que en los anteriores acuerdos año a año era acuerdo entre Electrobras y Andes, o internamente dentro de Itaipú. Una cosa es lo que en el seno de Itaipú se discute, ¿verdad?, que es una entidad binacional y tiene sus autoridades, y otra cosa es cuando entran los gobiernos. Todo instrumento internacional que firma el gobierno debe ser validado por el Congreso, por más minúsculo que sea el acuerdo. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue el problema que tuvo Gramón Berres? Que él era un embajador que tenía determinadas funciones. Cuando se asignó funciones que no tenía, obró ilegítimamente. Lo procesaron a Salim Busarqui por ir a firmar un acuerdo a Italia, no siendo el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? O sea, siempre hay que cumplir la Constitución y la ley. Y el Ejecutivo tiene que remitir, le guste o no le guste. Es más, yo creo que para salvar el descrédito en el que cayó, es la única vía de salvación política que tiene el gobierno. O si no, erosiona su credibilidad con esto de supuesta entrega. Digo supuesta porque yo no soy técnico. Yo no me voy a volver un especialista en hidroeléctrica en 2 días. Claro, como muchos amigos se han vuelto en estos 2 días. No, de un tiempo a esta parte todo. Hoy le escuchamos a Calega Laverna que utilizaba justamente en su alocución lo que tenía que ver con lo que decía Spalding y lo que decía igualmente que todos los años se firmó de esta forma. Y hay algo aquí, profesor, que le quería consultar, esto no es de ahora, no es de anteayer, no es del 19, 20 de julio, esto se firmó el 24 de mayo. ¿Qué plazo se tiene para hacer justamente legítimo este documento? Bueno, yo creo que el presidente Andes aguantó hasta el final de conocer el texto, y cuando conoció el texto y le dijeron de puño y letra, a mí me dijeron,
sobre una hoja prácticamente, casi sobre una Sí, a mano escrita. Y entregó, ¿verdad? ¿Y por qué entregó? Porque evidentemente lo que llama a la reflexión a la gente sin entender los detalles de kilowatt, de precio, etcétera, etcétera, es que haya renunciado este alto funcionario. Él no hubiera renunciado si hubiera sido algo conveniente. Otros están vinculando esto tontamente con la relación de parentesco político que tiene con Paraguayo-Cuba. ¿Qué tiene que ver? Pedro Ferreira es un técnico afiliado al Partido Colorado, incluso su señora creo que está afiliada también al Partido Colorado, que es una colega abogada, ¿verdad? Igualmente, o sea, siempre ocupó cargos técnicos, y IPS igualmente estuvo. Sí, y fue uno de los mejores presidentes que tuvo IPS, Así es. ¿verdad? Porque en ese tiempo no se tenían las graves quejas ni denuncias de corrupción que se tuvieron en las administraciones que siguieron hasta la actual. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Ya aparecieron los detractores de Pedro Ferreira yendo al cuerpo por el parentesco con Paraguayo-Cuba, o sea, pero tiene que llamarnos la atención porque nadie quiere abandonar posiciones de privilegio en la administración pública como la que tiene Pedro si no fuera por una razón muy válida, ¿verdad? Mira, te quiero mostrar un material, mientras vos venías, estábamos justamente poniendo al aire, señor director, el material que tiene que ver con el análisis de lo que el ciudadano considera como el robo de este acuerdo en torno al contenido del mismo. Mira, el gran robo dice, Brasil paga al Paraguay guaraníes 13 por kilowatts. No es tan difícil de entender. Brasil vende precio mayorista 276 guaraníes. Si Paraguay lo vendiera al precio mayorista, debería recibir 2.200 en torno a la multiplicación y lo que da como resultado. Con el precio que paga Brasil, Paraguay recibe cada año 102 millones. Y ahí están los famosos 2.000 y algo de millones que se dice, que todo el mundo está diciendo que perdemos. Y el consumidor paraguayo paga guaraníes 300 por kilowatts hora. Estos son números fríos, calculadores. Yo, presidente de la ANDE, ¿hacen esto a escondidas mío? Renuncio. Claro, por eso te digo, acá han habido analistas que han hecho, incluso yo he participado en un panel sobre la energía de Itaipú y todo lo que sería el tratado hacia el 2023, ¿verdad? El Centro Cultural Paraguayo Americano hace aproximadamente 3 meses y hace 2 semanas lo tenía que hacer también en Ciudad del Este, ¿verdad? Yo creo que esto es lo que dicen algunos especialistas como Miguel Carter, como Jeffrey Sachs también en su momento dijo, de todo lo que se ha ido perdiendo, porque resulta que Paraguay, para poder construir esta represa, realmente estableció condiciones muy favorables a Brasil, demasiado favorables a Brasil. Entonces, si en alguna manera nosotros nos hemos beneficiado por estos acuerdos, pues bien beneficiados. Eso también lo que dijo el presidente, no seamos nosotros peajeros, etcétera, etcétera. Eso le tiene que tocar decir al presidente de Brasil, claro, a la autoridad de Brasil, porque Paraguay, pero no al presidente de Paraguay. Si nosotros con picardía conseguimos sacarle algo a estos señores que nos han robado nuestro territorio, ocuparon nuestra tierra, violaron a nuestras mujeres, ¿verdad? En su momento. Históricamente. Si nosotros logramos conseguir, porque el Paraguay era mucho más grande antes de la guerra de Triple Alianza, si nosotros logramos una negociación, conseguir algo, no vamos a empezar a ceder ahora. Entonces el presidente ha sido muy poco feliz en sus afirmaciones de estos días también. O sea, hay que aclarar eso. No solamente su equipo diplomático ha funcionado mal, hablando en secreto, ¿verdad? Gente que, entre paréntesis, me merece mucho respeto por su trayectoria diplomática, pero que estoy sorprendido de cómo están actuando, ¿verdad? Entonces, sino también el propio presidente. Entonces, acá se está produciendo, esto es lo que se llama una crisis de credibilidad. Pocos gobiernos soportan una crisis de credibilidad. O sea, entonces, la única manera que yo veo de revertir es rectificando, que se vuelva por los cálculos, por las vías constitucionales, se remita esto al Congreso y en el Congreso se debata, ¿verdad? Entonces, es una manera de decir al Ejecutivo, bueno, ahora yo me suscribo al poder político por excelencia representativo que es el Congreso para que diga si estamos no de acuerdo. Mientras no se haga esto, yo creo que va a haber una situación bastante crítica en términos de credibilidad para el gobierno. Y esto va a paralizar muchas otras cosas, negociaciones, incluso con aliados que tienen el Congreso. Ya hemos escuchado cómo están también sus aliados tan inquietos, ¿verdad? Entonces yo creo que es fundamental rectificar lo mal actuado, si se mal actuó, o que el Congreso ratifique lo actuado, si se actuó bien.
¿Cómo se hace esa ratificación o rectificación? ¿Cuáles son los mecanismos? Y es muy simple. Entonces tiene que enviar al Congreso. Y el Congreso tiene que estudiar, se le tiene que convocar a los firmantes, a la autoridad del gobierno, a los no firmantes también. Por eso la idea de armar una comisión bicameral de investigación es mejor, porque los no firmantes ya renunciaron. Entonces, al renunciar ya no son autoridades y ya no, al no ser autoridades no caen dentro de la égida de las convocatorias usuales, sino está dentro de una comisión bicameral de investigación. Por ejemplo, la comisión que le investigó lavado de dinero, el caso Messer, pudo convocar a gente que no era funcionaria del gobierno porque era una comisión bilateral de investigación. Entonces acá lo que corresponde es que el gobierno remita el acuerdo firmado, reconociendo que es un acuerdo que tiene que participar el Congreso, porque hasta ahora yo noto una negativa tácita, porque nadie del gobierno todavía dijo esto no corresponde que se remita al Congreso. Solamente algunos legisladores. Yo no escuché al canciller decir esta boca es mía, no escuché al vicecanciller decir esta boca es mía, si bien están de viaje, ¿verdad? Sí, pero hay un silencio. Hay silencio, ¿verdad? El embajador ante Brasil dijo que era conveniente, ¿verdad? Pero no dijo se remite o no al Congreso. O sea, todavía se pueden hacer algunas cosas. Yo creo que estamos a tiempo. Y el Congreso también, como órgano representativo por excelencia, debe habilitar una comisión de investigación, bicameral de investigación, que creo que se decidió hoy en el Senado eso. Hoy se decidió, sí, es la implementación de eso, pero al mismo tiempo, en el debate en el Senado, se pudo palpar que los que son de AñTT defendían, pero a rajatabla, utilizando justamente todos estos presuntos de que siempre se ha firmado el acuerdo, que no está mal lo que se hace, que se está preparando. Una Mirti Agustín que, por ejemplo, dijo, se está preparando, él hace de buena manera porque nosotros siempre quitamos beneficios históricamente. Yo sé, o sea, hay situaciones que se está mezclando todo. Pero qué maravilla que quitemos beneficios, con todos los beneficios ya ha quitado Brasil de nuestra tierra. Y eso justamente... O sea, es más, Brasil tendría que aceptar que tengamos beneficios. ¿O quieren seguir teniendo beneficios de este país pequeño, tener un vecino pobre y ultrajado como han tenido siempre? Yo creo que es momento en el cual, si tenemos beneficios, que ratifiquemos los beneficios y tengamos más beneficios. Y no, como ahora sí se tenían beneficios, ceder otra vez beneficios a quien siempre nos ha dejado. Porque esa es la verdad. Por más que yo le aprecio mucho a Brasil, hemos tenido muchas buenas relaciones con Brasil, incluso he participado de muchos eventos en la Embajada de Brasil y de foros. Yo también digo lo siguiente, los hermanos brasileños deben reconocer, incluso Paraguay nunca ha reclamado los daños de la guerra de la Triple Alianza, que puede reclamar ante tribunales internacionales, un país ocupado, vejado, diezmado en su población, niños, mujeres y ancianos hermanos dejaron, ¿verdad? Eso nunca hemos reclamado, que está pendiente, en algún momento se puede hacer, ¿verdad? Así que vamos a dejarnos de macanear. Acá. Y otra cosa que no le favorece a Marito tampoco como presidente es que el propio Bolsonaro le felicite, ¿verdad? Claro. O sea, si te felicita tu par, que nunca te cede nada, por lo firmado tenés que desconfiar. Y ahí está justamente con el ciudadano. Eso, bueno, hace falta ser un, no sé, técnico en electricidad para darte cuenta de que evidentemente, una vez más, como la historia lo ratifica, porque lo de la Triple Alianza fue un genocidio, hubo un ensañamiento por parte de los brasileños cuando ya la guerra estaba perdida, ellos los mismos entraron, violaron, ultrajaron y dejaron sin nada a esta nación. Históricamente, usted sabía que la ciudad de Villarrica, actual Villarrica, estaba a 60 kilómetros del actual San Paulo en tiempo de los bandeirantes y nos hicieron retroceder hasta donde está ahora actualmente. O sea, históricamente siempre fuimos vapuleados. Claro, ahora yo también quiero aclarar algo, no, lo mío no es xenófobo ni un ultranacionalismo. No, claro que no. Ni evitar, al contrario, muchísimos brasileños han venido a Paraguay, han desarrollado zonas inhóspitas de Paraguay, han invertido en Paraguay, inversiones brasileñas muy importantes, estamos muy contentos, pero no digamos que tenemos beneficios nosotros a expensas de nuestros vecinos, porque nuestros vecinos han tenido muchos beneficios a expensas nuestras, vamos a poner las cosas en su lugar. Entonces, volviendo al tema, yo creo que por más que los legisladores hayan dicho esto hoy, el propio gobierno, tomando la iniciativa, dice, bueno, vamos a remitir ante la duda, vamos a una discusión del documento, ya que nosotros decimos que el documento es beneficioso para Paraguay.
Pero ayer no se dio. Vamos a llevar a una discusión al Congreso. Claro, pero Y estudiemos el documento, estudiemos lo que tenemos, estudiemos lo que se propone acá y si corresponde, denle la aprobación y si no, que se rechace. No importa que el día de mañana el gobierno pueda tener un rechazo. Ya es una derrota política la que están teniendo ante la credibilidad ciudadana. Entonces es tratar de revertir una derrota política o disminuir una situación adversa, ¿verdad? Entonces, y cumplir la Constitución. Yo creo que en momentos de crisis como estos tienen que analizarse dentro del gobierno esa posibilidad seriamente, ¿verdad? la proporcionalidad 50 y 50 que debe de primar en los contratos, en este caso, tratado internacional, países contratantes, esa proporcionalidad es la que siempre estuvo en tela de juicio en lo que tiene que ver con Itaipú, que el ciudadano piensa es 50 y 50. ¿Y por qué si es 50 y 50 nosotros recibimos 10 y ellos 90? Bueno, resulta que hay una realidad. Nosotros no utilizamos toda nuestra energía porque no necesitamos usar toda la energía, entonces cedemos la energía. Una de las grandes reivindicaciones de Paraguay, que debería buscar la modificación del tratado, Brasil busca que se vuelva a ratificar el tratado en estos términos, es que Paraguay pueda vender su energía a terceros países, la energía no usada de Itaipú, porque hoy en los dos tratados de Yacyretá y Itaipú se establece que la energía que nosotros no usamos le tenemos que vender a nuestra contraparte, argentina o brasilera. Bueno, eso tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque Paraguay está teniendo una mejor política energética, estableciendo líneas de transmisión, puede negociar, por ejemplo, que toda la energía no usada, en vez de ceder a Brasil, podamos nosotros vender a terceros países. En este caso, el único que podría comprarnos sin necesidad de pasar por otro país es Bolivia, por ejemplo. O pasando por Bolivia, a lo mejor puede ser Perú, Chile. Claro, eso tiene que ver con respecto al libre mercado. Digo esto porque cuando se pidió usar la línea de transmisión de Argentina para vender energía a Caraí, que es una represa paraguaya, a Uruguay, Argentina no se dio su línea de transmisión. Por eso que contemos con que no nos van a hacer ni Argentina para que le vendamos a Uruguay, ni Brasil para que le vendamos a otro país, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos poder disponer de nuestra energía vendiendo a terceros países, ¿verdad? Y eso no está previsto, porque justamente fue una de las cosas que garantizaron en aquella negociación los brasileños y los argentinos en los tratados de Itaipú y Yacyretá. Evitar que se pueda vender a terceros países y que ellos, como países que aparecieron como garantes de los créditos que se iban a tomar, dicen nosotros ponemos la plata. No, ellos no ponen la plata, pusieron la garantía. La mayor parte del territorio puso Paraguay, territorio inundado en Yacyretá, sobre todo la mayor parte del territorio paraguayo. En el caso de Itaipú, una gran parte del territorio paraguayo han desaparecido los saltos del Guairá, ¿verdad? Con gran perjuicio también a una riqueza natural que hemos tenido. Y se ha solucionado un problema limítrofe entre países, porque Brasil ocupó arbitrariamente los saltos del Guairá en su momento, y esa vez vino el secretario de Estado de Estados Unidos, vino la anterior vez a esta, vino con motivo de la ocupación de los saltos del Guairá por parte de Brasil, ¿verdad? Y la solución fue que los saltos del Guairá sean sepultados y que sea un gran lago ahí, ¿verdad? Entonces Paraguay ha tenido un costo también por esto. Así que hay que entender muy bien, cuidado cuando hablamos de los beneficios o de que somos pícaros o pillos en una negociación con Brasil. Yo creo que es muy irresponsable y hasta reírse del pueblo paraguayo y de su historia decir esto. Entonces, cuidado con esto. Yo creo que es un momento en el cual el gobierno debe reflexionar serenamente los pasos a dar, porque hay una erosión muy importante de su credibilidad. Coincido con algunos senadores de la oposición al Partido Colorado en esto, ¿verdad? Porque esto se palpa en la calle. A partir de ahora, tenemos ya la realidad. La realidad es que hoy el Senado resolvió la implementación de la comisión para el estudio, la remisión de todas las documentaciones, pero no se da lo que jurídicamente se tendría que dar, que es esa rectificación de oficio. ¿Qué puede pasar de ahora en más, profesor? Sin hacer futurología, pero sabemos que existen tendencias. Si el Ejecutivo nos remite, el Congreso, yo creo que tendría que pedir, de conformidad a la Constitución, la remisión de eso. Es más, yo creo que esta discusión de remisión o no se tendría que instalar en el Poder Ejecutivo en este momento. Sé que el canciller está de viaje
y sé que va a seguir de viaje porque creo que donde está el Líbano está yendo a Turquía, tengo entendido. Entonces, lo mismo pasa con el presidente, está yendo a Turquía. Yo creo que esto se debe instalar, el gobierno si remiten o no al Congreso. Para mí no hay mucha discusión, ¿verdad? Cualquier abogado que tenga dos dedos de frente, que no esté politizado, que no tenga intereses subalternos, con una simple interpretación sabe que la alta parte en Paraguay, en este caso, sería el Ejecutivo, pero con refrendo del legislativo para todo instrumento jurídico internacional, ¿verdad? Es cierto que el manejo de las relaciones exteriores está a cargo del Poder Ejecutivo, pero no así el darle validez a los instrumentos jurídicos internacionales como estos e incorporarlo al orden positivo. ¿Qué pasará si valida eso el Congreso? Y si valida el Congreso, entonces tiene validez. No hay vuelta atrás. Claro, igual que el acuerdo Macri-Carter, hubo cuestionamientos de sectores políticos, pero en el Congreso hubo una mayoría que le dio validez. Pero hay que aclarar también algo para la ciudadanía. No solamente los acuerdos que firman los presidentes implica altas partes. Alta parte es lo que firma el canciller de Paraguay, lo que firma el embajador paraguayo acreditado en un país determinado, en este caso el embajador paraguayo en Brasil, también compromete a la alta parte. Sin embargo, cuando firmaba Andelectrobras, no era alta parte, eran dos entidades del sector eléctrico. Lo que se debate y se decide dentro de Itaipú no tiene ese rango. Pero cuando se incorpora a los gobiernos, para Paraguay, un instrumento jurídico para que tenga validez y vigencia, tiene que pasar por el Congreso. En Brasil tienen otra legislación, ¿verdad? Allá Brasil, nosotros tenemos nuestra legislación, ¿verdad? Esta estrategia tuya, profesor, de llegar siempre sobre el hilo del tintero es lo que nos deja una vez más para una próxima edición de las leyes de ustedes. Se nos fue el tiempo. Yo pienso que coincidimos siempre. Yo pido siempre. disculpas porque realmente este embotellamiento que tuve... Pero está terrible el tema. Sí, porque hay manifestantes enfrente a Muro y Charoa, aunque sean pocos, yo creo que esto va a seguir, ¿verdad? Breve conclusión final para terminar el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Una vez más apegarnos a la Constitución y a la ley, como línea de gobierno. La Constitución y la ley pueden salvar esta situación. Y que el gobierno haga eso y el Poder Ejecutivo trabaje en esa línea. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de las leyes de usted. Muchas gracias al televidente. Nos encontramos el día lunes con mucha más actualidad jurídica, legal, social, política. Ya lo sabe. Dos cosas fundamentales, las leyes y usted. Muchas gracias.